Cuando llegas a cierta edad, es normal preguntarte por qué a veces sientes que tu cuerpo ya no responde igual, que te cuesta más mantener la energía o recuperarte de molestias que antes ni notabas. Hoy quiero ayudarte a entender cómo funciona uno de los procesos más poderosos para mejorar tu salud celular y cómo puedes estimularlo de forma segura, la autofagia. Soy el Dr. Gabriel Mena. Si te quedas conmigo, vas a descubrir un mecanismo que ha permitido que todos los seres vivos del planeta sobrevivan durante miles de millones de años, porque regula cuándo usar recursos y cuándo ahorrar y reciclar lo que ya tenemos. Tu cuerpo sigue funcionando bajo ese mismo principio. En esencia, existen dos señales fundamentales que influyen silenciosamente en casi todo lo que ocurre en tu organismo, desde cómo crecen tus músculos hasta cómo envejeces. Hoy vamos a enfocarnos en la forma más eficaz y práctica de potenciar la autofagia. Autofagia significa literalmente comerse a uno mismo, pero no te asustes, no se trata de destruir tejido sano, sino de activar un sistema interno de limpieza profunda, donde tu cuerpo identifica lo que ya no sirve, lo descompone y lo reutiliza. Cuando esto ocurre, tus células funcionan mejor, tu metabolismo se vuelve más eficiente y tu sistema inmune se fortalece. He visto esto muchas veces en consulta. Recuerdo a una paciente de 68 años, la señora Marta, que llegó muy cansada, sin energía y con dificultades para recuperarse de actividades simples. Cuando le enseñé cómo estimular la autofagia de manera segura, poco a poco empezó a notar claridad mental, mejor movilidad y un nivel de vitalidad que pensó que ya no recuperaría. Este proceso, bien guiado, puede marcar una diferencia real en tu vida y en la de quienes conoces. Estimular la autofagia no solo tiene que ver con vivir más tiempo, sino con vivir mejor. Muchas personas le temen a la palabra envejecimiento porque imaginan dependencia o enfermedad. Sin embargo, lo que todos deseamos no es simplemente sumar años, sino aumentar la calidad de esos años. A eso le llamamos salud funcional. Y la autofagia es una de las claves para lograrla. Para comprender este proceso, debemos entender dos mecanismos fundamentales que nos acompañan desde el inicio de la vida en este planeta. Ambos determinan cómo administramos nuestros recursos. No hay ser vivo, desde una hoja de brócoli hasta una mosca de la fruta o un ser humano, que no utilice estas mismas herramientas celulares. Lo extraordinario es que, cuando estos dos mecanismos trabajan en equilibrio, nuestro cuerpo se mantiene sano, fuerte y con mayor capacidad de reparación. El problema es que, por primera vez en la historia de la humanidad, ese equilibrio se ha roto. Durante millones de años, todos los seres vivos pasaron naturalmente por ciclos de abundancia y ciclos de escasez. Momentos en los que había alimento de sobra y momentos en los que había que ajustarse. Esos ciclos hacían que los periodos de mucho impulsaran el crecimiento, la reproducción y la acumulación de reservas. Y los momentos de poco activaban la eficiencia, la reparación y el reciclaje interno. Nunca tuvimos un exceso constante, hasta las últimas 2 o 3 generaciones. Desde mediados del siglo XX, vivimos en una disponibilidad casi permanente de comida, y eso ha desbalanceado por completo sistemas que funcionaron intactos durante miles de millones de años. Los dos mecanismos que regulan todo esto responden a dos preguntas básicas. La primera pregunta ¿es momento de utilizar recursos para construir? Y esa función la cumple un interruptor que llamamos MT. Este sistema analiza si hay suficientes nutrientes para crecer, reparar tejidos de manera intensa o aumentar masa muscular. La segunda pregunta ¿tenemos suficiente energía para llevar a cabo ese trabajo? Ese otro interruptor se llama AMPK y actúa como una especie de medidor de combustible. Si la respuesta es no, activa un modo de ahorro y eficiencia. Para comprender MT, vale la pena conocer su historia. Su nombre original, objetivo de la rapamicina, viene de un compuesto llamado rapamicina. Esta sustancia bloquea por completo la actividad de MTR, y lo curioso es que se encontró por casualidad en la isla de Rapa Nui, que muchos conocen como la isla de Pascua. En un inicio, se creyó que provenía del cráter de un volcán y que solo existía allí, aunque después se descubrió que también aparece en otros lugares del mundo, aunque es muy poco común. Durante años, los científicos no entendían exactamente qué era esta sustancia, hasta que descubrieron que funcionaba como un tipo de toxina producida por bacterias del suelo, diseñada para defenderse de hongos.
Más adelante, esta molécula se transformó en un medicamento llamado sirolimus, utilizado para evitar que el cuerpo rechace órganos trasplantados. Hoy existe un debate sobre si podría tener efectos para prolongar la vida humana, ya que al bloquear mTOR favorece la autofagia. Pero también se sabe que debilita el sistema inmune, y por eso se siguen investigando sus posibles riesgos antes de aprobarlo con ese fin. Cuando mTOR está activado y hay suficientes nutrientes, el cuerpo se dedica a construir, regenerar tejidos dañados de forma intensa y favorecer la reproducción celular. Es un tipo de reparación diferente a la que ocurre en la autofagia. En metil, las reparaciones son grandes, enfocadas en reconstruir partes específicas del cuerpo. En la autofagia, en cambio, hablamos de limpiezas finas, ajustes pequeños y eliminación de desechos que permiten que todo funcione mejor. El nombre mTOR puede sonar engañoso, como si existiera únicamente para que la rapamicina actúe sobre él. Pero en realidad este mecanismo es muchísimo más antiguo. Se ha registrado que existe desde hace más de 1000 millones de años, mucho antes de que las bacterias que producen rapamicina aparecieran en la Tierra. Hay otras sustancias que también afectan este mecanismo. Por ejemplo, aminoácidos como leucina y arginina activan mTOR. Esto es clave porque, cuando mTOR se enciende, la autofagia se detiene. Muchos suplementos populares para aumentar masa muscular, como los BCAA, contienen grandes cantidades de leucina, por lo tanto, bloquean la autofagia inmediatamente. Lo mismo ocurre con dietas muy altas en proteína, con la insulina, con el IGF-1 y con situaciones de estrés físico intenso como el levantamiento de pesas. Por otro lado, hay factores que apagan mTOR y permiten que la autofagia sea activa. El ayuno, la restricción calórica y ciertas sustancias vegetales, como el curcuminoide de la cúrcuma, el resveratrol presente en la uva roja, los antioxidantes del té verde y componentes del aceite de oliva, ayudan a frenar mTOR. Ninguna de ellas lo hace tan profundamente como la rapamicina, pero todas contribuyen de manera útil y segura. Antes de continuar con el siguiente bloque, te invito a suscribirte ahora mismo, dejar un comentario y activar la campanita. Así YouTube te avisará cuando subamos el próximo contenido sobre salud. Aquí publicamos videos nuevos todos los días, siempre con información clara y práctica para ayudarte a cuidar tu bienestar. Cuando llegas a mi consultorio buscando cómo recuperar energía, me encuentro con personas que sienten que su cuerpo funciona a media máquina. Y hoy quiero explicarte, con palabras sencillas, qué ocurre dentro de tus células cuando te falta combustible y cómo ese estado activa procesos profundos de limpieza y reparación que te ayudan a sentirte mejor. Esto te permitirá entender por qué la autofagia puede convertirse en una herramienta clave para recuperar vitalidad, especialmente si ya pasaste los 60. Dentro de cada una de tus células existe un sistema que mide cuánta energía te queda, casi como una alarma interna. Cuando tus reservas comienzan a bajar, tu cuerpo transforma una molécula llamada ATP, que es como tu moneda energética. ATP lleva 3 grupos de fosfato, que podrías imaginar como 3 resortes comprimidos listos para soltar energía cuando la necesitas. Mientras esos 3 resortes estén cargados, tienes fuerza para moverte, pensar y reparar tejidos. Pero si pasas varias horas sin comer o si tus células gastan más energía de la que reciben, ese tercer fosfato se libera. La molécula se convierte en ADP, que tiene menos potencia, pero aún mantiene 2 de esos resortes. Y cuando la falta de energía es más marcada, se desprende otro fosfato más, dejando solo uno. Es en ese momento cuando aparece una señal muy importante, la activación de una enzima que le avisa al cuerpo que debe ahorrar energía. Esa molécula funciona como el indicador del tanque del auto cuando ya casi no queda gasolina. Cuando este sensor energético se enciende, tu organismo empieza a utilizar la grasa almacenada como combustible. La grasa, en realidad, es una fuente de energía muy limpia y eficiente. En situaciones de escasez, tu cuerpo siempre intentará preservar el músculo, así que quemará grasa casi por completo para mantenerse activo sin deteriorar tejidos importantes. Y no solo ocurre eso. Cuando este sensor se activa, tu cuerpo se vuelve mucho más eficiente. Reduce el desperdicio, administra mejor sus recursos y pone en marcha sistemas de reparación y reciclaje internos. Esta es una de las bases de la autofagia, el proceso que estamos estudiando hoy. Si tienes poca energía disponible,
El cuerpo no puede fabricar muchas cosas nuevas, así que empieza a aprovechar lo que ya existe. Busca estructuras que estén envejecidas, dañadas o acumuladas, como desechos celulares y proteínas mal formadas, y las desarma para reutilizar sus componentes. Recuerdo a un paciente, don Ricardo, de 71 años, que llegó muy preocupado porque siempre se sentía inflamado y sin energía. Cuando entendió cómo funciona este mecanismo y aplicó algunos cambios, como darle a su cuerpo ciertos periodos de descanso digestivo, empezó a notar mejor movilidad, menos inflamación y una claridad mental que no sentía hacía años. La autofagia también recicla amenazas externas, como bacterias o virus, porque estas partículas están hechas de proteínas. Al descomponerlas, el cuerpo obtiene los materiales que necesita para reparar otras partes, a la vez que fortalece el sistema inmune. Incluso las mitocondrias viejas, esas pequeñas estructuras que producen energía dentro de las células, se desarman cuando ya no funcionan bien. Luego, con esos mismos materiales se construyen nuevas mitocondrias, más jóvenes y eficientes. Este proceso reduce la inflamación y mejora la capacidad de cada célula para funcionar como debe. Ahora bien, hay algo fundamental que debes tener claro: crecimiento y reciclaje son procesos opuestos. Si el cuerpo recibe señales de crecimiento, la autofagia se detiene. Y por eso, cualquier cosa que active MTR frenará la limpieza celular. Incluso niveles bajos de activación son suficientes para bloquear la autofagia temporalmente. Aquí entra en juego un actor muy importante, la insulina. Cada vez que comes, especialmente si consumes carbohidratos, tu cuerpo libera insulina para indicar que vienen nutrientes en camino. La insulina impulsa el crecimiento, favorece la acumulación de grasa y detiene la quema de grasa. En otras palabras, hace exactamente lo contrario del proceso que activa la autofagia. Por eso, si tus niveles de insulina suben con frecuencia, la autofagia se mantiene apagada la mayor parte del tiempo. Ahora entenderás por qué algunos nutrientes bloquean este proceso con más intensidad que otros. La proteína es el freno más fuerte, porque activa mTOR de manera directa. Después está la insulina, que sube cuando comemos carbohidratos. Ambos mecanismos detienen la autofagia con mucha eficacia. En cambio, las calorías y las grasas también pueden frenarla, pero su efecto es mucho más suave. Podríamos imaginar una especie de escala. En un extremo se encuentra la abundancia total, donde hay tanta energía disponible que la autofagia se apaga por completo. En la zona intermedia, donde comemos lo justo o dejamos pasar algunas horas sin ingerir alimentos, la autofagia puede mantenerse activa parcialmente. Y en el extremo contrario está la escasez profunda, como durante un ayuno prolongado o una reducción significativa de calorías. Para que tengas una idea aproximada, una persona que consume alrededor de 100 gramos de proteína al día está en un rango normal. Pero para permitir que la autofagia siga funcionando, esa cantidad debe bajar a menos de una quinta parte, unos 18 gramos aproximadamente. Lo mismo ocurre con las calorías. Alguien que necesita unas 2.000 calorías para mantener su peso podría seguir estimulando la autofagia incluso si consume alrededor de 800 calorías, siempre y cuando la proteína se mantenga baja. Con la grasa ocurre algo más flexible. En una alimentación baja en carbohidratos, es común consumir alrededor de 150 gramos de grasa al día. Aunque 250 gramos puede ser demasiado para la mayoría, cantidades moderadas de grasa no detienen de manera fuerte la autofagia, porque la grasa es el nutriente que menos la interrumpe. En cambio, los carbohidratos complican más las cosas. Aunque técnicamente puedes consumirlos y aún permitir algo de autofagia si las calorías son bajas, lo cierto es que generan más hambre, estimulan la insulina y hacen todo el proceso más difícil. Muchos planes de ayuno con alimentos permiten carbohidratos, pero desde mi experiencia no es lo ideal. La mayoría de las personas consume entre 100 y 400 gramos de carbohidratos al día sin darse cuenta. Pero si lo que buscas es activar la autofagia de manera profunda, lo recomendable es bajar esa cifra a menos de 10 gramos diarios. Y aquí llegamos al punto clave. La forma más poderosa de activar la autofagia es dejar de comer por un tiempo. Un ayuno de al menos 18 horas ya pone en marcha este mecanismo. Y si estás preparado y lo haces con supervisión adecuada, un ayuno de 3 a 4 días puede elevar la autofagia de manera muy significativa.
Al no ingerir nutrientes, reduces casi por completo la proteína, detienes MTIR, mantienes la insulina baja y permites que tu cuerpo utilice la energía almacenada. Esto hace que el ATP se transforme en ADP y luego en su forma más simple, activando ese sensor que enciende todo el proceso de reciclaje celular. Cuando una persona busca mejorar su salud celular y activar la autofagia sin poner en riesgo su bienestar, necesita entender cómo usar de forma práctica los mecanismos que tiene el cuerpo para renovarse. Y quiero que sepas que, si no te sientes cómodo con periodos largos de ayuno, hay formas más suaves de apoyar estos procesos sin forzar tu organismo. Esa es justamente una de las inquietudes más frecuentes entre mis pacientes, y por eso hoy te explico cómo funciona cada estrategia y cómo puedes aplicarla de manera segura. Si te sientes preparado para ayunar, el ayuno completo sigue siendo la manera más potente de estimular la autofagia. Pero si eso te resulta difícil, existe una alternativa que imita los efectos del ayuno reduciendo principalmente la proteína. A esto lo llamamos ayuno imitado. Y funciona porque la proteína es el nutriente que más activa la vía mTOR, que es justamente uno de los sistemas que detiene la autofagia. Cuando la proteína baja mucho, el cuerpo interpreta que no tiene suficientes materiales para construir y activa mecanismos de reparación. Reducir la proteína a niveles muy bajos es suficiente para darle esta señal al organismo. Y si además disminuyes tu consumo total de calorías a cifras cercanas a las 800 por día, tu cuerpo aumenta AMPK de manera marcada y reduce la insulina, lo que impulsa aún más la autofagia. Cuanto más limitas las calorías y los carbohidratos, más fuerte es el mensaje metabólico que recibe tu organismo para entrar en un estado de reparación interna. En esta estrategia, el tercer nutriente relevante es la grasa. Por eso se recomienda mantener la proteína baja, los carbohidratos muy limitados y que casi todas las calorías provengan de grasas saludables, sin superar ese nivel aproximado de 800 calorías. Ese número es una guía general. Una persona grande puede tolerar 1000 o incluso 1200 calorías al día, mientras que alguien más pequeño puede necesitar 600 o 700. Cuando la mayoría proviene de grasas, la insulina apenas sube. Hay un punto importante. No todas las proteínas detienen la autofagia con la misma intensidad. Las que contienen más leucina, como el suero de leche, las BCAA y casi todos los productos animales como carne, pollo, pescado, huevos y lácteos, estimulan fuertemente mTOR. Son excelentes para recuperarte y fortalecer tejido, pero no ayudan cuando lo que buscamos es reproducir ese momento de escasez en el que el cuerpo activa sus mecanismos de limpieza celular. Por eso conviene evitar estos alimentos en los días en los que quieras reforzar la autofagia. En cambio, puedes basarte en alimentos con muy poca leucina. El aceite de oliva extra virgen es uno de los mejores aliados porque, además de ser bajo en proteína, contiene compuestos vegetales que ayudan a mantener mTOR en niveles bajos. El aguacate también es una buena opción. Y para acompañar, verduras sin almidón como hojas verdes, hierbas, especias y caldos muy ligeros. La idea es que aporten volumen y micronutrientes sin interferir con el proceso. En algunas ocasiones se recomienda un tipo de ayuno con aceite de oliva, donde se consumen pequeñas cantidades de este aceite. Aunque puede tener beneficios, no sustituye el ayuno real. El aceite de oliva sigue siendo una fuente de energía, aunque no estimula mTOR como lo hace la proteína. Por eso, si decides imitar el ayuno consumiendo unas 800 calorías, lo ideal es que provengan casi por completo del aceite de oliva extra virgen y del aguacate, con un poco de hojas verdes. Sin embargo, si puedes hacer ayuno completo, ese sigue siendo el método más directo y profundo. Algunas personas dudan del ayuno imitado porque igual se come algo. No es superior al ayuno tradicional, eso no lo afirmo. Pero si esta estrategia te ayuda a cumplir el proceso, aumenta tus probabilidades de lograrlo o evita que abandones, entonces es valiosa. Muchas personas sienten temor de pasar varios días sin comer. Para ellas, esta alternativa puede ser el puente que les permite avanzar. Y si logran completarlo, eso es mejor que no intentarlo. Lo importante es que, incluso comiendo estas mínimas cantidades, la proteína baja y la reducción de calorías son suficientes para disminuir mTOR, bajar la insulina y activar AMPK, generando las condiciones para que la autofagia funcione. Si combinas esto con un patrón bajo en carbohidratos y alto en grasas saludables,
el efecto metabólico se potencia todavía más. Para maximizar el beneficio, puedes añadir movimiento. No entrenamientos intensos, sino actividad que estimule sin desgastar. Caminar es ideal porque no exige grandes recursos al cuerpo. Puedes incluir intervalos muy cortos de intensidad, solo lo suficiente para estimular hormonas como la del crecimiento, que apoyan estos procesos. Pero sin provocar daño muscular, ya que durante este periodo el cuerpo no tiene reservas para recuperarse como en condiciones normales. Del mismo modo, puedes hacer ejercicios de resistencia muy ligeros, solo para activar, no para lastimar tejidos. Así funcionan también los ciclos de entrenamiento de muchos atletas antes de una competencia. Después de periodos de exigencia, se reduce la carga y solo se estimula lo necesario para mantener tono y preparar al cuerpo para responder sin desgastarlo. Otro punto esencial es favorecer el sueño profundo, que es cuando el cerebro realiza su limpieza interna. La autofagia ocurre en las células y, cuando liberan desechos, estos pasan al sistema linfático y luego al torrente sanguíneo para que el hígado los depure. Pero el cerebro es un órgano tan protegido que no usa la misma red linfática, tiene su propio sistema, llamado sistema linfático, que se activa casi exclusivamente durante el sueño profundo. Cuando dormimos profundamente, las células del cerebro se contraen ligeramente, permitiendo que el líquido cefalorraquídeo circule con más libertad y arrastre los desechos. No fluye tan rápido ni en tanta cantidad como la linfa del resto del cuerpo, pero es su única vía de limpieza. Y este proceso trabaja de la mano con la autofagia para mantener la función cerebral en buenas condiciones. Para mejorar ese sueño profundo, lo primero es mantener horarios estables. Acuéstate y despiértate a horas similares. También ayuda a exponerte a luz natural durante los primeros minutos de la mañana, ya que esto regula tu ritmo interno. Evita comidas pesadas, azúcar y alcohol por la noche para que el cuerpo pueda enfocarse en descansar y no en procesar alimentos. El alcohol puede ayudarte a dormirte, pero altera el ritmo de sueño y produce despertares a mitad de la noche. Reduce la exposición a luz azul antes de dormir y, si puedes, limita el uso de pantallas. Las luces cálidas ayudan más. Practicar respiración lenta, meditación o una ducha tibia también activa la relajación natural del cuerpo. Minerales como el magnesio pueden ser útiles para calmar el sistema nervioso, siempre dentro de recomendaciones seguras. He visto la utilidad de estas estrategias en muchos pacientes. Recuerdo a don Ricardo, un hombre de 68 años que llegó preocupado porque se sentía sin energía, con sueño ligero y muy ansioso por su salud. No podía ayunar, pero sí adoptó un protocolo de ayuno imitado, caminatas suaves y una rutina de sueño más ordenada. En pocas semanas no solo descansaba mejor, sino que me comentó que sentía su mente más clara. Historias así me recuerdan que pequeñas decisiones constantes pueden transformar la vida de una persona. Y si este contenido te está ayudando a comprender mejor tu cuerpo y a tomar decisiones más seguras, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita, compartas este video y dejes tu comentario. Aquí publicamos contenido nuevo todos los días, pensado para acompañarte paso a paso en tu camino de salud. Antes de despedirme, quiero invitarte a algo especial. Tómate un momento para agradecer a Dios por la vida, por la oportunidad de aprender y por la capacidad que tenemos de mejorar nuestros hábitos. Cada día es una nueva posibilidad de cuidar el cuerpo que se nos ha confiado. En este canal del Dr. Gabriel Mena estamos profundamente felices de aportar claridad, acompañamiento y herramientas reales para mejorar tu salud. Y mañana tendrás un nuevo video que estoy seguro te será de gran ayuda. No te lo pierdas. Te espero con mucho gusto.